El Apocalipsis, el libro más desconocido de la Biblia, es el menos leído y menos predicado de todos. Sin embargo, es el más actual. En el corazón de este profético libro se halla el septenario de las trompetas, basándose en los juicios que se plantean en la Biblia. Reflejan sucesos reales, físicos y literales que sucederán afectando a todo nuestro planeta. Visión Global presenta la serie titulada Las 7 Trompetas, en la voz del pastor Roger Gómez. He vuelto a despertar, pidiendo por tu amor, doblando mis rodillas, cuídala a mí, Señor. Has llegado tan profundo, muy dentro de mi corazón. Le pido a Dios cada segundo, me deje amarte sin condición. Que sea un amor profundo, que luche ante la adversidad, con Cristo como refugio, nada nos separará. Nada nos separará. Cuando estás a mi lado, amo verte sonreír. Oraré por ti, que sea un amor profundo, que lucha ante la adversidad, con Cristo como refugio, nada nos separará. Que sea un amor profundo, que lucha ante la recuérdame a tu lado, eres mi gran amor. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haberse conectado para que todos juntos estudiemos la palabra de Dios una vez más. Estamos desarrollando un hermoso estudio de la palabra del Señor, o estudios de la palabra de Dios con relación a las 7 trompetas del libro de Apocalipsis. A esta serie de estudios le he puesto por nombre Con Jesús sin temor, al sonido de las 7 trompetas del libro de Apocalipsis.
¿Por qué sin temor? Sencillamente porque si amamos a Jesús de todo corazón, no debemos de tener temor a lo que vendrá en un futuro cercano a nuestro planeta. Asegúrese de que su vida esté en las manos del Dios Todopoderoso. Y como dijo el escritor bíblico, en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor, dice la palabra de Dios. Qué bueno es Dios. Dios es bueno, porque para siempre es su dulce misericordia. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos vengamos a Jesús, que todos seamos salvos. La predicación del Evangelio es para el grande, para el pequeño, para el pobre, para el rico. Para todos se presentan lindas oportunidades de salvación y de vida eterna. Estamos estudiando las 7 trompetas del libro de Apocalipsis. Vamos en este momento a orar para pedir la sabiduría celestial y así ir a las Sagradas Escrituras con la bendición de Dios y comprender lo que significa la tercera trompeta. Querido Padre, gracias te damos por el privilegio que usted nos da de abrir las Sagradas Escrituras y meditar en ella, reflexionar en ella, escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a nuestros corazones para que nuestras vidas sean entregadas a Él antes que sea demasiado tarde. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué fuéramos nosotros sin ese gran sacrificio? Señor, queremos aceptarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, de tal manera que estemos preparados para la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Denos sabiduría, tanto a grandes como también a pequeños, para estudiar, entender las Sagradas Escrituras. Todo esto te lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, un pequeñito repaso, sobre todo para aquellos que no se pudieron conectar a los estudios anteriores de la primera y de la segunda trompeta del libro de Apocalipsis. ¿Qué son las trompetas? ¿Con qué estaba relacionado las trompetas? Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar que el pueblo de Dios estaba muy relacionado con el toque de las trompetas. Un toque de trompeta podría significar una santa convocatoria. Un toque de trompeta en el Antiguo Testamento también podría significar la coronación de un rey. El toque de trompeta podría significar también la organización del ejército de Israel para entrar en batalla. También estaba relacionado con el sacrificio de ese corderito, de esa víctima inocente, que pues daba su sangre y simbolizaba a Cristo Jesús. El toque de trompeta también estaba relacionado también con recordar. O sea, Dios a través del sonido de la trompeta le daba seguridad al pueblo. Marchaba con el pueblo a la guerra. Le daba la seguridad de que el pueblo había sido perdonado. El toque de trompeta estaba relacionado también con liberación. Hay mucho significado en la Biblia con relación a las trompetas. Y quiero mencionarte una vez más que todos estos significados con relación al sonido de la trompeta en el Antiguo Testamento, la mayoría, por no decir todos estos elementos, se encuentran en el libro de Apocalipsis, mis amados hermanos. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Ella misma se explica. Últimamente estaba mirando por allí algunos videos en YouTube y pues he encontrado algunas cosas que no son bíblicas con relación a las 7 trompetas. Por ejemplo, algunos predicadores enseñan
de que los juicios de las trompetas son desastres naturales. Está relacionado con la ecología. Y cuando yo voy a la Biblia veo que no es así, no es así. Las 7 trompetas del libro Apocalipsis está relacionado con advertencia. Está relacionado con intervenciones de Dios. Intervenciones de Dios en un momento especial. Por lo tanto, para entender la tercera trompeta tenemos que ir nuevamente a la palabra santa de Dios. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, tomando siempre el texto de base, Apocalipsis capítulo 6, el clamor de un grupo de personas que han sido martirizados por causa de la fe, que han dado su vida por causa del Evangelio. Este grupo de mártires, de manera simbólica, porque es un simbolismo que encontramos en la palabra del Señor, oran, su sangre clama, dice la palabra de Dios. Por supuesto, la sangre no habla, el muerto no habla, el muerto no grita, el muerto no ora. Son simbolismos que encontramos en la Biblia y sobre todo el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 6. Vamos a ver cuál es el clamor, cuál es el pedido de este grupo de martirizados que han dado su vida por causa del Evangelio. Apocalipsis capítulo 6, versículo número 9, dice así la palabra del Señor: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. La respuesta al pedido, a las oraciones de este grupo especial de personas que dieron su vida por causa de Jesús, la respuesta se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo número 8. Cuando dice la palabra del Señor en el versículo número 2, luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Para añadirlo a las oraciones. ¿De cuáles oraciones? ¿Y de qué grupo? De este grupo que ha sido martirizado, de este grupo que dieron su vida por causa del Evangelio. De ese grupo de Apocalipsis capítulo 6. Quiere decir que la respuesta a estas peticiones se encuentra en el capítulo número 8 y en el capítulo número 9 con el sonar de las trompetas. Hemos mencionado que recordar es una palabrita clave que se encuentra en el libro de Número capítulo 10, versículo 8 al versículo 10, que estaba relacionado con la trompeta. Recordar al pueblo que Dios está con ellos. Recordar al pueblo que Dios no los ha abandonado. Recordar al pueblo que Dios va con ellos y los va a liberar. Este concepto se encuentra ahora en el libro también de Apocalipsis. Cuando el ángel toma el incensario y añade incienso a ese incensario, significa la dulce intervención de Dios, la dulce presencia de Dios, los méritos de nuestro Señor Jesucristo que son añadidos a las oraciones de su pueblo. O sea, las oraciones de los hijos de Dios nunca serán olvidadas, nunca, aún después de muerto. Dios puede contestar una oración de estas personas que hicieron en vida. Yo recuerdo la historia de George Muller. George Muller oraba
por los hijos de su mejor amigo. 2 de estos hijos fueron convertidos mientras George Mueller estaba en vida. Y el tercer hijo fue convertido al Evangelio mucho tiempo después que George Mueller había fallecido. Por lo tanto, Dios escucha las oraciones de sus hijos. Y esa es la seguridad que Dios le está dando a este grupo de personas martirizadas. No he olvidado las oraciones de ustedes, dice Dios. No he olvidado el pedido, las oraciones de ustedes. No he olvidado lo que ustedes hicieron por mí. Llegará el momento cuando ustedes serán salvos, serán redimidos, serán también justificados. Mis queridos hermanos, la tercera trompeta, dice así la palabra del Señor en el versículo número 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas, dice la palabra de Dios. ¿Cómo explicamos ahora, mis queridos hermanos, a la luz de la Biblia, la tercera trompeta? Mis queridos hermanos, al sonido de la trompeta del tercer ángel, Juan, ¿qué es lo que está mirando? Una estrella ardiendo, como una antorcha que cae del cielo sobre los ríos y las fuentes de las aguas, contaminando todo con amargor y trayendo la amargura a muchas personas. Las estrellas en la Biblia están relacionadas con seres celestiales. Las estrellas en la Biblia están relacionadas con ángeles. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 7, dice así la palabra del Señor. Podemos ir rápidamente al libro de Job, capítulo 38, versículo número 7. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Pueden usar sus Biblias también allí en donde usted está. Job 38, versículo número 7. Cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Note, mi amado hermano, que las estrellas en la Biblia están relacionadas con seres celestiales. Por lo tanto, en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo número 12, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Isaías, capítulo número 14, versículo número 12. Abramos la Biblia. La respuesta la encontramos en el libro sagrado. Nos dice de la siguiente manera: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. Sigue diciendo, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Yo sé que ustedes saben de quién está hablando el profeta Isaías. Está hablando sobre una estrella, sobre un lucero. ¿Cómo se llama? Lucifer. Lucifer. Podemos ir ahora comprendiendo el significado de la tercera trompeta. La tercera trompeta tiene entonces relación con la caída de Lucifer, esa gran estrella, esa gran antorcha que Juan miraba. Sigue diciendo la palabra de Dios de la siguiente manera. En el versículo número 20 dice así, versículo número 19, dice así: pero tú echado eres de tu sepulcro como un vástago abominable, como un vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la fosa como un cadáver pisoteado. No serás contado con ello en la sepultura, dice la palabra del Señor, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, mataste a tu pueblo.
Atención con esa frase, mataste a tu pueblo. Mire lo que dice la tercera trompeta. Wow, mis queridos hermanos, ¿cómo se relaciona un pasaje con otro? Lo que ha hecho Lucifer, esa gran estrella, ha venido, dice Jesús en el libro de San Juan, ha venido para matar, robar y destruir. Versículo número 22. Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el sobreviviente hijo y nieto, dice Jehová. Palabra de Dios, mis amados hermanos. La misma Biblia está explicando lo que significa la tercera trompeta. Tiene que ver, mi querido hermano, con la caída de Satanás. Tiene que ver, mis queridos hermanos, con el pecado de Lucifer, cómo Dios lo arrojó por causa de su pecado a este mundo. Por supuesto, Dios le dio tiempo para que Lucifer se arrepintiera de su pecado, pero no quiso aceptar ese tiempo de gracia que le ofreció nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, entonces la tercera trompeta nos recuerda esa gran estrella llamada Lucifer. Y note lo que dijo Jesús. Note lo que dijo Jesús en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo número 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dice la palabra del Señor. Entonces, note, mi amado hermano, que la tercera trompeta no es, mis queridos hermanos, no está relacionado con un meteorito que Dios envía para matar a la tercera parte de la humanidad. No es un meteorito. Ahora, ¿que podría caer un meteorito? Sí, pero eso no quiere decir que significa la tercera trompeta. Menciono esto porque ese concepto de meteorito, de una montaña física ardiendo y que cae sobre el mar, son conceptos teológicos modernos que no están basados en la palabra del Señor. Por eso que tenemos que irnos a la Biblia para buscar el significado bíblico de cada trompeta. Podría ser que el estudio que estamos impartiendo no sea el estudio tal vez perfecto, pero tratamos de basarnos en lo que dice la palabra del Señor con relación a estos temas tan controversiales en el mundo en que estamos viviendo. Mis queridos hermanos, los ríos y la fuente de agua simbolizan el alimento espiritual. Grábense eso, mis queridos hermanos. Los ríos, la fuente de las aguas simbolizan la nutrición espiritual. Significa la palabra de Dios, significa la salvación por conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Significa, mis queridos hermanos, que esa agua, el evangelio puro, está gratuitamente para todos los sedientos, para todos aquellos que están queriendo buscar a Cristo Jesús porque quieren ser salvos, porque quieren alcanzar el perdón para sus pecados. La escena de la tercera trompeta muestra cómo está involucrado Satanás en la contaminación de las fuentes y las corrientes de la verdad. ¿Captamos la idea, mis amados hermanos? No quiero confundirlo. Yo siempre he dicho que cuando uno predica, tenemos que hacerlo de lo más sencillo, porque hay niños que escuchan, hay personas recién bautizadas, hay personas que están apenas conociendo el evangelio, conociendo a Cristo, tienen deseo de la salvación, tienen deseo de conocer las Escrituras, y la palabra de Dios tiene que presentarse también para todo tipo de personas y que se entienda la verdad bíblica. ¿Qué significa entonces la fuente de las aguas que fueron contaminadas? Significa que Satanás ha contaminado
ha falseado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Significa que Satanás, con todos sus demonios y también los instrumentos humanos que él tiene, ha contaminado las doctrinas puras y santas de la palabra del Señor. Claro que sí, mis amados hermanos. Dice en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39, aunque sea un versículo, le podemos dar en este momento de varios versículos que hablan acerca de que el agua pura significa el verdadero evangelio. En el libro de San Juan 7, 37, ¿qué dice la Biblia? Abrimos la palabra de Dios, leemos al pie de la letra. Usted abra las Sagradas Escrituras, lea también, teniendo un ejemplar de las Sagradas Escrituras. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, dice la palabra del Señor. Mire qué claro lo presenta la palabra del Señor. La fuente de las aguas, el agua pura, el agua cristalina, significa la verdad pura del Evangelio. Significa Cristo mismo. Significa también la presencia del Espíritu Santo en la vida de aquellos que aceptan a Jesús de todo corazón. Pero vino la gran estrella, el Lucifer, y contaminó la fuente de las aguas. Creando ¿qué cosa? Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, ideologías que van contrarias a la palabra santa del Señor. Los escritores del Antiguo Testamento dejan en claro que cuando el pueblo de Dios vuelve las espaldas a Dios y al pacto, se le da ajenjo para comer y aguas envenenadas para beber. Le voy a dar algunos pasajes, lo pueden buscar ahí en sus casas, en el libro de Jeremías capítulo 8, versículo número 14. Jeremías capítulo 9, versículo 13 al 15, como también Jeremías capítulo 23, versículo número 15. En resumen, la caída de la estrella y la contaminación del suministro de agua dulce son así los símbolos de abandonar a Dios, los símbolos de abandonar la verdad del Evangelio, que fueron pervertidas por las doctrinas de hombres y mujeres que se apartaron de la verdad pura de las Sagradas Escrituras. Ah, mis queridos hermanos, ¿cuándo ocurrió esto? Atención, mis hermanos. Si la primera trompeta ocurrió en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, la segunda trompeta fue de alcance mayor, el Imperio Romano, en el año 476, entonces, mis amados hermanos, la tercera trompeta ocurre en la edad oscura o en la edad media. En estas edades, o en esta edad oscura, edad media, en estos tiempos, en estos cientos de años, se presenció una gran declinación espiritual y apostasía, cuando la corriente principal de la iglesia se separó del evangelio apostólico y pervirtió la sólida enseñanza de la palabra de Dios, cumpliéndose perfectamente lo que el apóstol San Pablo y lo que Jesús había dicho. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús habló de falsos profetas que se introducirían, mis queridos hermanos, dentro de la iglesia
y se harían pasar por verdaderos profetas, verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, engañando a una multitud de personas, según el libro de Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5, según el libro de Mateo 24, 11, 23 y 24. Y en su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, Pablo predijo la apostasía venidera en la iglesia, según el libro de Hechos 20, 26 al 31. También el apóstol San Pablo predijo, mis queridos hermanos, estas apostasías en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, 1 Timoteo 4, 1 y 2, segunda de Timoteo 4, 3 y 4, segunda de Pedro, capítulo 2, 1 al 3, primera de San Juan, 1, 18 al 19 y Judas, versículo 3 y el versículo número 4. Y en segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 1 al versículo número 12, San Pablo predijo de una apostasía que estaba en un futuro cercano y que en su tiempo ya se estaba gestando esta apostasía. Mis queridos hermanos, en el tiempo de Pablo ya se estaba gestando esta apostasía. Las aguas puras del Evangelio estaban siendo contaminadas ya en el tiempo del apóstol San Pablo, pero que se desarrollaría esa contaminación en los tiempos venideros. Yo tengo un librito por aquí que se llama La verdad os hará libre, del pastor José Luis Argumedo. Él fue sacerdote para la Iglesia Católica y después de haber estudiado profundamente la palabra de Dios, salió de las aguas amargas, salió de las falsas enseñanzas para aceptar la verdad pura del Evangelio. Y mire lo que dijo, lo que escribió este ex sacerdote. Dice así: quiero compartir en este momento algunas cosas que se introdujeron ya al final del primer siglo, segundo siglo de nuestra era, predicho por el apóstol San Pablo. Por ejemplo, en el año 113, el Papa Alejandro I ordena el uso de agua bendita. Esta costumbre fue tomada del paganismo oriental. En el año 160 aparecen las primeras oraciones por los muertos. La Escritura dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Pero en el año 160 se introdujo las oraciones por los muertos. En el año 260 se inician las primeras comunidades monásticas. En el año 320 empieza el uso de las velas y de los cirios. En el año 321, más adelante vamos a hablar sobre esto también, se cambia por primera vez el día del Señor de sábado al día domingo por el decreto de Constantino, que dice: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes en el venerable día del sol. En el año 431, el concilio de Éfeso decreta la adoración de María como Madre de Dios. En el año 593, la doctrina del purgatorio la comenzó el Papa Gregorio Magno. En la siguiente trompeta vamos a ver algunas otras falsas enseñanzas que se introdujeron en el cristianismo, mis amados hermanos, cumpliéndose perfectamente la profecía de las trompetas o de la tercera trompeta. Lecciones prácticas de esta tercera trompeta. Creamos en la pureza de la palabra de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo, amiga que me escucha. Usted que tiene sed de la palabra de Dios, usted que anda buscando el agua pura del Evangelio.
Crea en la palabra santa de Dios. Eclesiastés 3:14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Gloria al Señor por la palabra de Dios, que es pura, es cristalina. La palabra pura de Cristo sacia el alma sedienta. Es la lección número 2. Juan 6:35 dice: y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todos podemos recibir la invitación de Jesús. Jesús, puesto en pie, clamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en el libro de San Mateo, capítulo número 5, versículo número 6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, los que tienen hambre de conocer a Jesús y el santo evangelio, pues ellos serán saciados. ¿Cómo seremos saciados? Yendo a la palabra de Dios con reverencia, despachando todo prejuicio, yendo con la mente, con una mente dispuesta a aprender de la palabra del Señor y encontrar a Jesús en cada página de la Biblia. Te invito, mi querido amigo, mi querida amiga, hermano, hermana de iglesia, si usted siente que ha sido envenenado por las falsas enseñanzas, venga a Jesús, venga al Santo Evangelio, venga a la palabra de Dios con humildad. Estudie la palabra pura del Evangelio. Pídale perdón a Jesús por haberse apartado de Él, por haber abandonado la verdad pura del Evangelio. Pídale perdón al Señor, porque seguramente usted estaba enseñando una falsa doctrina, algo que no va de acuerdo a la palabra del Señor. Pero regrese antes que sea demasiado tarde. Lo invito para el próximo estudio de la palabra, la cuarta trompeta del libro de Apocalipsis. Querido Padre, gracias te damos porque tu palabra nos revela a Jesús. Tu palabra presenta la verdad pura del Evangelio. Oh Dios celestial, hay un enemigo que anda suelto, y ese enemigo se llama el diablo y sus demonios, que han contaminado la verdad pura del Evangelio, han introducido filosofía e ideologías contrarias a la palabra del Señor. Señor, que no caigamos en sus garras. Jesús viene muy pronto por segunda vez a esta tierra. Ayúdanos a salir del engaño para aceptar la verdad pura, para aceptar a Cristo Jesús en nuestros corazones. Gracias, oh Dios, por la invitación, por las advertencias que nos confieren la trompeta del libro de Apocalipsis. Gracias porque todavía estamos a tiempo. Señor, que podamos ser humildes para aceptar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga grandemente. Un contenido especial. Algo único preparado por personas comprometidas al servicio de los demás. Un contenido que edifica y nos da esperanza. Con un mensaje que llega a nuestros corazones. Llevaremos la palabra del Señor a cada rincón. Seguiremos desarrollando un contenido enriquecedor. La palabra viva y eficaz para un mundo en caos. Compartimos contigo más que una compañía. Paz y gozo en medio de las circunstancias adversas. En tu diario vivir, que disfrutes con nosotros es demasiado importante. Nos complace que seas parte de la familia. Visión Global, la voz de la esperanza.
yo vagaba por las calles mundanas, buscando una ventana que pudiese dejarme ver los rayos de amor enviados por el Creador. Antes que mi ser volviera a nacer, me amaste sin duda. Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Señor Jesús, me miras igual cuando lejos estuve de ti. Con paciencia esperaste por mí. Solo quiero agradecerte por el amor que me provees. De la oscuridad me rescataste, tu poder me hizo renacer. El viejo hombre aquel en el pasado ya dejé. Corro a tus pies feliz de conocer quien me libró de perecer. Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Señor Jesús, me miras igual cuando lejos estuve de ti. Con paciencia esperaste por mí. Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Señor Jesús, me miras igual cuando lejos estuve de ti. Con paciencia esperaste por mí. Con paciencia esperaste por mí. Con paciencia esperaste por mí. Este y más contenidos de esperanza son realizados por el apoyo de nuestros patrocinadores. Si deseas formar parte de esta red, comunícate a las líneas que aparecen en pantalla.